Mi hijo cumplió 17 años el 11 de julio. Y yo estaba haciéndole una comidita, estábamos festejando, estábamos celebrando. De momento empezó la calzada de 10 de octubre empezó a llenarse de gente. Eso me asustó y le dije que iba a salir a buscar al papá. Él me dijo que no, que me quedara con su novia. Cuando veo la novia estaba embarazada. Que me quedara con la novia, que él iba a buscar a su papá. Ya la policía en Villa Blanca había hecho un cordón y había dicho de que de ahí para allá más nadie iba a pasar. Empezaron por piedra y terminaron tirando hasta tiros. Jonathan recoge una piedra de la que mismo le había caído de la parte de la policía. Recoge, tira una piedra para atrás y se ve, como le hace así al padre, que saliera detrás del muro, que si se quedaba ahí lo iban a matar. Doblaron Serafín y 10 de octubre, viraron para la casa, seguimos compartiendo aquí, no sucedió más nada. Mi hijo tiene una hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón. Mi hijo hace 3 años que tiene que tomarle el Nalaprin. En agosto no me le quisieron nunca dar el tratamiento. Cuando yo empecé a denunciar, una de las cosas que yo dije es que no solamente estaban jugando con la libertad de mi hijo, sino también estaban jugando con la vida de mi hijo. Tanto fue así de que me lo llevaron al pediátrico Centro Habana. De la forma más bochornosa que podían llevar un niño. A mi hijo me lo llevaron en Shakira, esposado de las manos, con una cadena que va a la cintura, con otra cadena que va a los pies. Incluso tuvieron que ayudarlo a bajar de la guasabita, de la guagua donde lo llevaban, porque ni tan siquiera puedes ni caminar. Sé por testimonio, porque yo fui a Pediátrico Centro Habana, sé por testimonio de que incluso no quisieron aceptar al niño así. Que eso era un hospital infantil, que eso no eran condiciones para llevar un niño. Cuando viró del Pediátrico Centro Habana, el niño me llamó y me dijo de que si esa era la única forma de que tenían de llevarlo, que entonces de que no quería que lo llevaran más a ninguna parte. Que si el corazón quería aguantar bien y si el corazón no quería aguantar también. Mi hijo actualmente está preso en Jóvenes del Occidente, más conocido como Manto Negro. Mi hijo ahí se ha enfermado, cogió una otitis que empezó hasta a supurar algo negro del oído. Nunca me lo llevaron a un médico. Mi hijo se cayó y tuvo un esguince en un pie. Esguince que se le curó porque yo le llevé el medicamento de que fuera. Mi hijo estuvo hasta con 40 de fiebre producto de la otitis y nunca le dieron ni tan siquiera una Duragina. Como establece la ley de procedimiento penal, puede nombrar un abogado para su defensa y ese abogado tiene todo el derecho y tiene todas las facilidades para concurrir a los órganos de investigación criminal, a los órganos del Ministerio del Interior, de la policía, en el caso que esté ahí y en los lugares donde se encuentren hoy, para revisar actuaciones, entrevistar a su defendido, participar en algunas acciones investigativas y de instrucción penal. Hoy por hoy, el abogado de mi hijo nada más que ha podido ver las hojitas que tiene la parte de Jonathan. Nunca le han enseñado los videos. Y eso que lo he reclamado más de 5 o 6 veces. Incluso me lo dijo a la cara un día. Dile a la seguridad del Estado que acabe de entregar las hojas que faltan de Jonathan. Porque de un expediente de 18 muchachos, solamente faltan 7 hojas de la parte de Jonathan Torres Farrá. Dice el abogado de mi hijo que probablemente el día que menos se lo imagine le digan mañana es el juicio de Jonathan, mañana es el juicio de tu defendido. Porque dice que están jugando tan sucio, que él simplemente no se puede confiar. Desde que la seguridad del Estado me puso la vista encima, ya yo no he podido trabajar más en la calle. Mi esposo era mecánico de cocina, yo era manicera. Y en menos de 5 días mi esposo le ponían una multa, a mí me ponían otra, a punto que no pudimos trabajar más. Hoy por hoy simplemente me ayudan. Las ayudas son las que me hacen que le lleve las aves al niño. Las ayudas son las que me hacen que mantenga a mi nieto. Porque prácticamente ni de la casa a veces puedo ni salir. Yo he puesto denuncia en Fiscalía General, en Fiscalía Provincial. Supuestamente en el papel que me dan, tienen 60 días para darme respuesta. Nadie me dio respuesta. Al punto de que le hice una carta a Díaz Canel.
De la respuesta de Díaz-Canel, lo único que recibí fue de que toda la seguridad del Estado se me tiró como si yo fuera una criminal. No me dejaban salir de mi casa. Estaban verificando todo el que firmó a favor de mi hijo. A veces yo nada más que me hago una sola pregunta. Si mi hijo no llega a tirar esa piedra y es por tal de defender a su padre, me le da un tiro, ¿qué policía estuviera hoy por hoy preso? Ninguno. Si el de la Guinera está libre. El de la Guinera pusieron a un muchacho como que era el potencial más delictivo. Tengo 4 o 5 vecinos de aquí del barrio que fueron heridos de bala. Tengo uno que fue a parar en coma 21 días. ¿Y tú sabes lo que le hicieron? Cuando se despertó del coma, estaba esposado a la cama. Y le dijeron que si él no denunciaba, a él lo soltaban. Porque él iba a estar preso. ¿Preso por qué? Si él fue el herido. El 11 de julio no ha pasado. Yo como madre no voy a permitir que el 11 de julio se olvide. La herida está ahí. Que hay 1.200 personas presas. Que hay casi 100 menores presos. Simplemente por exigir un cambio. Ellos no pidieron nada malo. Ellos quieren un cambio. Yo soy paciente cero positivo. Cuando mi nuera salió embarazada, mi hijo le suplicó que sí, que es verdad que eran los dos muy jovencitos, pero le suplicó de que por mi enfermedad, que no se sacara la barriga. Que él quería hacerme abuela a temprana edad. Y cuando me llegó con el papel de que yo iba a ser abuela, yo fui la mujer más feliz del mundo. A los 7 meses de estar embarazada mi nuera, porque se llevan a mi hija. Ella empezó a caer en un grado de depresión que tuvieron que hasta ingresarla porque le bajó a la hemoglobina 6. Y me acuerdo que una de las cosas que le decía por teléfono era: mi negrita, aguanta, no para. Aguanta que yo quiero estar al lado tuyo. Él pensó, o tal vez nunca perdió la esperanza de que iba a lograr salir antes que ella pariera. Él nació el 27 de octubre y me acuerdo de que le dije al niño: papi, ¿te tomaste el medicamento de la presión? Me dice: sí, mamá, ¿qué pasó? Felicidad, acabas de decir papá. Me acuerdo de que colgó, no podía ni hablar. Dale, enséñale cómo yo te enseño a bailar. Hice todo lo reglamentario para que me trajeran a mi hijo para que inscribiera a su bebé, y la respuesta simplemente fue que no, que los TP no tienen derecho a nada. Los TP significan los tirapiedras. Mi nieto se pensaba llamar Michael, era el nombre que pensaban ponerle sus padres. Producto de que no tiene el apellido de mi hijo, la novia cambió de idea, le puso Jonathan igual que su papá. Mi hijo vino a conocer a su bebé a los 5 días de nacido, porque yo lo llevé a Manto. Tan chiquitico, la primera salida de mi nieto fue ir a una prisión. Así ha sido desde que nació. Casi la única salida que ha tenido mi nieto ha sido de la prisión, a ver a su papá. Ya se acabó. Dios sabe por qué hace las cosas. Y créeme que esa criaturita de que no pudo haber llegado en mejor lugar, en mejor momento que en este. Tal vez si no llega a estar, no creo que hubiera aguantado tanto. Él ha sido una luz en medio de tanta oscuridad. La verdad que sí.